Hola y bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado con las decenas de millardos. Tenemos entonces, en esta oportunidad vamos a ubicar las decenas de millardos según la posición, en este caso de cada dígito. Tenemos entonces el siguiente ejercicio. En el ejercicio número 1 vamos a ubicar la siguiente cantidad. En este caso tenemos 67 millardos 852 millones 357 mil 125 y lo vamos así a hacer según la posición de cada uno de los dígitos. Tenemos entonces nuestra cantidad. Esta cantidad entonces la vamos a ubicar dígito por dígito de derecha a izquierda. Y vamos entonces a comenzar, en este caso, por el número 5. Este número 5 corresponde a las unidades. Luego el número 2 corresponde a las decenas. El número 1 corresponde a la centena. Luego tenemos este primer punto. Este primer punto nos hace referencia de que pasamos a las unidades simples, en este caso a los miles. Entonces tenemos que este punto nos hace referencia a los miles. Luego tenemos la unidad de mil. Posteriormente tenemos la decena de mil. Luego tenemos la centena de mil. Y observamos este punto. Este punto nos hace referencia entonces que pasamos ahora al renglón de los millones. Tenemos entonces la unidad de millón. Tenemos posteriormente 5 que corresponde a las decenas de millón. Tenemos el 8 que corresponde a las centenas de millón. Luego tenemos este otro punto. Este otro punto nos hace referencia o nos señala que pasamos entonces a los millardos. Tenemos entonces la unidad de millardo y tenemos la decena de millardo. Ahora, vamos a utilizar el siguiente cuadro. En este caso observamos que las unidades simples corresponden a nuestra primera clase. Los millares o miles corresponden a nuestra segunda clase. Los millones corresponden a nuestra tercera clase. Y los millardos corresponden a nuestra cuarta clase. Ahora, las unidades simples están constituidas por la unidad, la decena y la centena. Luego, los millares o miles están conformados por la unidad de millar o de mil, la decena de millar o de mil, la centena de millar o de mil. Posteriormente tenemos los millones. En los millones tenemos entonces la unidad de millón, la decena de millón y la centena de millón. Luego pasamos a los millardos. En los millardos tenemos entonces la unidad de millardo, la decena de millardo y por último la centena de millardo. Ahora, dicho esto, entonces vamos a ubicar dígito por dígito nuestra cantidad en el siguiente cuadro. Comenzamos entonces siempre de derecha a izquierda. Comenzamos entonces con el número 5. El número 5 corresponde a las unidades. El número 2 corresponde a las decenas. El número 1 corresponde a la centena. Luego vamos a pasar entonces a los millares o miles. Tenemos entonces, recordemos que nos hace este primer punto referencia a los miles. Tenemos entonces el número 7. Lo ubicamos en la unidad de millar y colocamos un punto que nos hace referencia que pasamos de una clase a otra clase, en este caso las unidades simples a los millares o miles. Luego tenemos el número 5, lo ubicamos en las decenas de millar. El número 3 lo ubicamos en la centena de millar. Y luego tenemos este otro punto. Este otro punto nos hace referencia que pasamos entonces a la tercera clase correspondiente a los millones. Y tenemos entonces el 2 que corresponde a la unidad de millón. Colocamos entonces un punto para separar, en este caso, los millares de millones. Y posteriormente colocamos el número 5 en decena de millón, el 8 en la centena de millón. Y nos corresponde ahora pasar a los millardos. Tenemos entonces el número 7 que corresponde a la unidad de millardo. Colocamos entonces el punto para separar los millones del millardo. Y por último tenemos entonces el número 6 que corresponde a la decena de millardo. Con esto entonces hemos ubicado esta cantidad o cifra según este cuadro dígito por dígito. Ahora nos corresponde cómo nombrar esta cantidad. Lo vamos a hacer de la forma siguiente. Tenemos entonces acá lo siguiente. Observemos que el número 67
está ubicado en los millardos. Observemos el punto. Tenemos entonces este primer punto que separa los millardos de millones, este segundo punto que separa a los millones de millares y este tercer punto que separa a los millares de unidades. Ahora, en el cuadro observamos 67, en el caso de los millardos observamos acá 67, tenemos 852 en el renglón de los millones, tenemos acá 852, luego tenemos en los millares o miles 357, observamos acá 357 y por último tenemos en las unidades simples 125. Ahora, ¿cómo nombrar? Vamos a hacerlo de la forma siguiente. Vamos a nombrar cifra por cifra. En este caso observemos, el número 67 lo colocamos en letras, colocamos entonces acá 67. Observamos que tenemos el primer punto. Cuando ubicamos ese primer punto vamos a colocar la palabra millardos. Posteriormente vamos a colocar la cifra que nos sigue, en este caso serían 852. Colocamos entonces 852, pero con ese punto vamos a colocar la palabra millones, ¿ok? Luego tenemos acá 357, colocamos entonces 357 y vamos a colocar la palabra mil y posteriormente la última cifra que tenemos, que es 125, entonces tenemos 125. Recordemos entonces, nombramos millardos debido al primer punto. Colocamos la palabra millones debido al segundo punto. Luego colocamos mil debido al tercer punto. Entonces leemos dicha cantidad. Recordemos, 67, tenemos el primer punto, decimos entonces la palabra millardos. Posteriormente tenemos 852, tenemos un punto, decimos entonces la palabra millones. Luego tenemos 357, tenemos el punto, debemos decir la palabra entonces mil y por último 125. Leemos entonces nuestra cantidad, serían 67 millardos 852 millones 357 mil 125. Y con esto entonces hemos ubicado y nombrado dicha cantidad o cifra. Ahora tenemos el ejercicio número 2. En este ejercicio vamos a ubicar la siguiente cantidad, en este caso serían 35 millardos 149 millones 710 mil 5. Según la posición de cada uno de sus dígitos, tenemos entonces nuestra cifra o cantidad. Vamos entonces a ubicar dígito por dígito, en este caso lo hacemos siempre de derecha a izquierda. Comenzamos entonces por el número 5. Tenemos que corresponde la unidad, el 0 corresponde la decena, este otro 0 corresponde a la centena y observamos que tenemos un punto. Este punto nos hace referencia a que vamos a pasar a los miles. Luego tenemos el 0 que corresponde a la unidad de mil, el 1 que corresponde a las decenas de mil, el 7 que corresponde a las centenas de mil. Luego observamos este otro punto. Este otro punto nos hace referencia a que estamos pasando el renglón de los millones. Luego tenemos el 9 que corresponde a la unidad de millón, el 4 que corresponde a las decenas de millón, el 1 que corresponde a las centenas de millón. Luego tenemos este último punto. Este último punto nos hace referencia a los millardos. Tenemos entonces el 5 que corresponde a la unidad de millardo y por último el número 3 que corresponde a las decenas de millardo. Ahora, dicho esto, vamos a ubicar entonces en el siguiente cuadro. Este cuadro tenemos entonces las unidades simples que corresponden a nuestra primera clase. Los millares o miles corresponde a la segunda clase. Los millones corresponde a la tercera clase. Y los millardos que corresponde a nuestra cuarta clase. Ahora, nuestra primera clase que está conformada por las unidades simples tenemos las unidades, las decenas y las centenas. Luego, nuestra segunda clase que corresponde a los millares o miles tenemos las unidades de millar o de mil, la decena de millar o de mil, la centena de millar o de mil. Posteriormente tenemos entonces nuestra tercera clase que corresponde a los millones. Estos millones están constituidos por la unidad de millón,
la decena de millón y la centena de millón. Luego pasamos a nuestra cuarta clase. Nuestra cuarta clase está conformada por los millardos. A su vez, los millardos están constituidos por la unidad de millardo, la decena de millardo y la centena de millardo. Dicho esto, entonces vamos a ubicar dígito por dígito en el siguiente cuadro nuestra cantidad o cifra. Comenzamos entonces siempre de derecha a izquierda. Comenzamos entonces por las unidades simples, en este caso el 5 lo ubicamos en las unidades, el número 0 lo ubicamos en las decenas, este otro 0 lo ubicamos en la centena y pasamos entonces ahora a nuestra segunda clase o categoría. En este caso el 0 lo ubicamos en la unidad de millar o de mil, colocamos un punto que nos hace referencia que estamos pasando de las unidades simples a los millares o miles. Luego nos corresponde ubicar el número 1 en la decena de millar, tenemos el número 7 correspondiente a la centena de millar. Luego tenemos el número 9, pasamos entonces a los millones, tenemos entonces el 9, lo ubicamos y colocamos un punto que nos va a separar los millares o miles de los millones. Luego el número 4 correspondiente a las decenas de millón, luego tenemos el número 1 correspondiente a la centena de millón y ahora vamos a pasar a nuestra cuarto grupo o categoría, que en este caso los millardos. Tenemos entonces el número 5 que corresponde a la unidad de millardo y colocamos un punto para separar en este caso los millones de millardo. Y por último ubicamos entonces el número 3 en la decena de millardo. Y de esta forma entonces hemos ubicado en el cuadro, según la clase o categoría, nuestra cantidad o cifra. Ahora corresponde el cómo vamos a nombrar dicha cantidad o cifra. Observamos entonces. Recordemos que en este cuadro señalamos que el número 35 separado por un punto, luego tenemos el número 149 separado por otro punto, el número 710 separado por otro punto y por último tenemos entonces el caso el número 5 de las unidades. Observemos acá, de igual forma tenemos entonces el 35 separado por un punto del 149, por un punto tenemos separado al 149 de 710 y posteriormente tenemos un punto que separa el número 710 del número 5. Ahora vamos a leer dicha cantidad y escribirla de forma idéntica como la observamos acá numéricamente. En este caso observamos el número 35, colocamos 35, observamos que tenemos un primer punto. Ese primer punto nos hace referencia a los millardos, por lo cual entonces colocamos la palabra millardos. Luego tenemos la cifra o cantidad 149 y la colocamos tácitamente, en este caso 149, y ese punto nos hace referencia que corresponde a millones, por lo tanto colocamos la palabra millones. Luego tenemos la cifra o cantidad 710 y la colocamos 710 y colocamos entonces por dicho punto vamos a colocar la palabra mil y por último el número que corresponde, en este caso 5. Observamos entonces que por cada uno de los puntos hemos escrito una palabra. Observamos que por este primer punto colocamos la palabra millardos. Por este segundo punto colocamos la palabra millones. Y por este tercer punto colocamos la palabra mil. Leemos entonces. 35, tenemos el primer punto, debemos decir entonces millardos. Luego decimos 149, tenemos el segundo punto, decimos entonces millones. Luego tenemos la otra cantidad que serían 710, tenemos un punto, por lo tanto debemos decir mil. Y por último 5, es decir que dicha cantidad se leería en definitiva de la forma siguiente: 35 millardos, 149 millones, 710 mil 5. De igual forma lo podemos observar aquí en el cuadro. Tenemos acá 35 corresponde a millardos, 149 corresponde a millones, 710 corresponde a miles y acá por último 5 que corresponde a las unidades simples. Si lo observamos aquí en el cuadro podemos decir entonces 35 millardos, 149 millones, 710 mil
5. Y de esta forma entonces hemos ubicado según la posición y dígito y nombrado dicha cantidad correspondiente en este caso a las decenas de millardos. Ahora tenemos el ejercicio número 3. En este ejercicio vamos a ubicar la siguiente cantidad. En este caso tenemos 93 millardos 20.843 según la posición de cada uno de los dígitos. Tenemos entonces nuestra cantidad o cifra. Vamos a ubicar según la posición de cada uno de sus dígitos y vamos a comenzar siempre de derecha a izquierda. Comenzamos entonces en este caso por el número 3. Tenemos entonces las unidades, el 4 corresponde a las decenas, el 8 corresponde a la centena. Luego tenemos este primer punto que corresponde a los miles. Luego pasamos entonces a las unidades de mil, el 2 que corresponde a las decenas de mil, este 0 que corresponde a las centenas de mil. Luego este punto nos indica que vamos a pasar entonces al renglón de los millones. Tenemos entonces en este caso el 0 que corresponde a la unidad de millón, las decenas de millón y este otro 0 corresponde a las centenas de millón. Luego pasamos al renglón de los millardos. Tenemos entonces millardos, tenemos el 3 que corresponde a la unidad de millardo y el 9 que representa las decenas de millardo. Luego vamos a ubicar dígito por dígito en el siguiente cuadro. En este cuadro mostrado tenemos entonces por clase o categoría, tenemos entonces nuestra primera clase está conformada por las unidades simples. Nuestra segunda clase está relacionada con los millares o miles. Nuestra tercera clase corresponde a los millones y nuestra cuarta clase corresponde a los millardos. A su vez, las unidades simples están constituidas por las unidades, las decenas y las centenas. En este caso, nuestro segundo clase o categoría serían los millares o miles, está conformada por la unidad de millar o de mil, la decena de millar o de mil, la centena de millar o de mil. Luego tenemos el renglón de los millones, que está constituido por la unidad de millón, la decena de millón y la centena de millón. Y por último tenemos entonces nuestra cuarta clase o categoría que corresponde a los millardos, que representa en este caso la unidad de millardo, las decenas de millardo y la centena de millardo. Una vez dicho esto, entonces vamos a ubicar en este cuadro, por cada una de las clases o categorías, siempre lo vamos a hacer de derecha a izquierda y comenzamos siempre por las unidades simples. En este caso por el número 3 que representa la unidad, el número 4 que corresponde a la decena, el número 8 que corresponde a la centena y pasamos entonces a los millares o miles. Observamos entonces que nos lo indica el punto. En este caso colocamos número 0 en unidad de millar, luego corresponde el número 2 en la decena de millar, pero recordemos que debemos colocar un punto que nos hace referencia de que debemos dividir las unidades simples de los millares o miles. Luego tenemos el 2 que en nuestra decena de millar, luego tenemos el número 0 en la centena de millar. Luego vamos a pasar a nuestra tercera clase o categoría que corresponde a los millones. Tenemos entonces el 0 que corresponde a la unidad de millón, este otro 0 que corresponde a la decena de millón, pero recordemos que debemos colocar un punto que nos va a separar en este caso los millares o miles de los millones. Luego tenemos este otro 0 en la unidad de millón y este último 0 correspondiente a la centena de millón. Ahora vamos a pasar a nuestra cuarta clase o categoría correspondiente a los millardos, lo cual nos lo indica este punto. Tenemos entonces el número 3 que corresponde a la unidad de millardo. Colocamos entonces un punto para separar en este caso los millones de los millardos y colocamos este 9 que corresponde a las decenas de millardos. Y de esta forma entonces hemos ubicado dígito por dígito nuestra cantidad o cifra según la clase o categoría. Ahora corresponde nombrar dicha cantidad o cifra. Tenemos entonces de la forma siguiente. Observemos acá. Tenemos acá separado en este caso 93 que corresponde a los millardos,
000, que corresponde a los millones, en este caso 0,20, que corresponde a los millares, y 843, que corresponde a las unidades simples. Lo podemos observar aquí en el cuadro. Tenemos 93, que corresponde a los millardos, 000, que corresponde a los millones, y en este caso sería 002, que corresponde a los millares o miles. Y por último tenemos el 843, que corresponde a las unidades simples. Observemos en este caso que todos los dígitos que están en las casillas de los millones son 0. Por lo tanto, no tenemos millones. En este caso, no vamos a colocar la palabra millones. Observamos entonces acá. Tenemos en este caso 93 millardos. Lo podemos apreciar acá. 93, el punto que nos indica este primer punto que nos indica los millardos. Luego tenemos este segundo punto que nos indica los millones. Y este tercer punto que nos indica los miles o millares. Ahora, vamos a leer entonces esta cantidad. Observamos acá. 93, escribimos tal cual como lo podemos ver. 93. Y colocamos en este caso la palabra millardos. Observamos que en el renglón de los millones, todos y cada uno de los dígitos son 0. Por lo tanto, no vamos a nombrar la palabra millones. Por lo tanto, pasamos al otro renglón que correspondiente a los millares o miles. Observamos que en este caso hay 20. Colocamos entonces la palabra 20 y vamos a colocar por el punto, vamos a colocar la palabra 1000. Y por último, esta última cifra, que en este caso serían 843, la colocamos entonces completa. Observamos acá 843. Tenemos entonces, observemos muy bien. Tenemos en este caso 93, que corresponde a millardos. No tenemos millones, por lo tanto no decimos la palabra millones. Tenemos en este caso 20, correspondiente a millares o miles. Y tenemos acá 843, correspondiente a las unidades simples. Entonces, ¿cómo vamos a decir entonces esta cantidad? Vamos a decirlo entonces. 93, tenemos el primer punto. Decimos la palabra millardos. No decimos millones, dado que no tenemos puro 0. Cada uno de los dígitos son 0, las centenas son 0. Luego tenemos el número 20 y vamos a decir la palabra 1000 por este punto. Y por último, la cifra completa, 843. Decimos entonces, se leería entonces esta cantidad. 93, en este caso, primer punto, millardos. Luego pasamos acá, millones, dado que no tenemos, cada uno de los dígitos son 0. Decimos entonces acá 20, 1000 por este punto y decimos entonces 843 completo. Observamos entonces acá 93 millardos, 20.000, 843. Y de esta forma entonces hemos ubicado según cada uno de los dígitos y nombrado dicha cantidad o cifra especificada. Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó, no olvides darle un like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud. También te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.